Muy buenos días. Reanudamos esta última jornada con un panel en el que hablaremos de transporte, de conectividad y de turismo, esa alianza estrategia. Un panel que cierra esta conferencia política del Partido Popular y yo quiero aprovechar ahora la ocasión para agradecer un año más y felicitar al alma mater de estas jornadas, que es nuestro presidente insular, José Vicente Marí Bossó. Él es el responsable que tengamos estas mesas tan interesantes en las que todos los ponentes nos ayudan y con sus conocimientos y experiencia pues podemos ir aplicando políticas, y yo siempre digo que de escuchar y de estudiar es de donde se aprende. Se ha hablado de sostenibilidad turística, ayer de infraestructuras, con un interesante panel que acabamos de tener, y ahora hablaremos pues eso, de transporte, de conectividad y de turismo. Tenemos un cierto tiempo por delante, una horita, para profundizar en aspectos relacionados pues, con una cuestión que intentaremos que sea un debate ágil, ameno y una conversación que seguro que será interesante para todos los presentes. Y contamos con la presencia de tres grandes expertos, muy conocedores de la materia. Elena Seco, directora general de la Asociación de Navieros Españoles, ANAVE, que conoce mejor que nadie que el transporte marítimo es la auténtica columna vertebral de un territorio insular, y porque cuando funciona el transporte marítimo pasa desapercibido, pero cuando se paraliza, pues también se paraliza, en este caso, una isla. Ingeniera naval y oceánica de formación con una dilatada carrera profesional, es una de las mayores expertas en transporte marítimo, política portuaria y economía naviera, centrando su labor en la conectividad insular, la transición energética del transporte marítimo y la competitividad del sector. Javier Gándara representa a un sector que mueve millones de personas cada año y conoce perfectamente que detrás de cada pasajero hay una historia que atender. Es ingeniero aeronáutico, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Alas y Máximo, responsable de EasyJet en España y una de las principales voces del sector de la aviación comercial. Siempre defendiendo una conectividad estable, el impulso de los combustibles sostenibles, ahora precisamente hablamos de este tema, y la modernización de las flotas y eficiencia operativa. Y Óscar Perelli lleva años recordándonos algo muy importante, que el éxito de un destino consiste en generar prosperidad y en hacerlo compatible con la calidad de vida. Es economista y vicepresidente ejecutivo de Exceltur, especialista en economía del turismo, sostenibilidad y competitividad, y defiende un modelo basado en la generación de valor, la colaboración público-privada y el uso de datos para mejorar la competitividad y convivencia entre turistas y residentes. Bien, pues vamos a comenzar por el principio, para la redundancia, con una pregunta que os lanzo a los tres. Sí, para conocer exactamente de qué vamos a hablar. Cuando hablamos de conectividad, ¿exactamente a qué nos referimos? ¿Nos referimos a número de vuelos, aviones, rutas marítimas, frecuencias? ¿O nos referimos a algo, un concepto más amplio como cohesión territorial, derecho a la movilidad? ¿Nos referimos a la sostenibilidad, a la calidad del destino o competitividad económica? Elena. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy y por la fantástica cena de ayer y el fantástico destino al que nos habéis invitado. Y, bueno, a ver, obviamente la frecuencia, o sea, el número de vuelos o de rutas marítimas es importante, es uno de los factores que hay que tener en cuenta, pero obviamente no el único. Y además de esa parte que has dicho como más colateral de sostenibilidad tenemos, yo diría que como mínimo 5 factores, si no 6,
directamente relacionados con el propio servicio, como puede ser, aparte de la frecuencia, los horarios. No es lo mismo que yo sea un residente que me tengo que desplazar desde una isla menor a una mayor. Yo la casuística de Baleares me la conozco menos, pero con este acento godo que tengo, soy canaria y nací allí y he vivido allí hasta que me fui a estudiar a Madrid, y allí te desplazas de las islas pequeñas a las mayores para ir al notario, a veces para ir al médico. Me consta que pasa lo mismo en Ceuta y Melilla, entonces la necesidad que tiene de a lo mejor ir a las 6 de la mañana o de abastecimiento un Mercadona también es importante, horario. Y no es lo mismo ese horario que el que quiere a lo mejor un turista o un residente que simplemente va a hacer una celebración familiar a otra isla o lo que sea. Tercero, capacidad, porque, claro, dependiendo de esas frecuencias, de esos horarios, pues en el caso de transporte marítimo tienes que estar constantemente jugando con el equilibrio de cómo lleno el barco y cómo maximizo las necesidades a las que estoy de alguna forma sirviendo, ¿no? Fiabilidad. Y fiabilidad teniendo en cuenta también cuando tengo un temporal, o sea, que hay cosas que suceden, pero que tiene que estar previsto y cómo se atienden y cómo las solucionas. Y luego, por supuesto, siempre incide el coste. Y además son sectores, el sector del transporte, que es muy, muy sensible al coste. Y sobre todo, yo creo, también te diría también en la parte más colateral del turismo, pero también el residente, aunque el residente pues tiene unas fuertes subvenciones al transporte. Y además añadiría a lo mejor un sexto punto, que es el luego cuando llego al destino, pues cómo me muevo, cómo me atienden, como esa parte de intermodalidad, ¿no? En el caso del transporte marítimo, además, el servicio no es solo a las personas, dentro de su amplia diferencia, ya sean trabajadores, residentes o turistas, sino que también prestas un servicio a lo que es la mercancía. Es decir, por mar llega no solo a las islas, o sea, en general al territorio peninsular y a cualquier parte del mundo. Por mar te llega absolutamente todo. O sea, hay países o continentes que tienen una historia más antigua, que han gastado todas sus materias primas y entonces dependen del exterior para, por supuesto, energía, pero para cualquier cosa, mineral de hierro, para cualquier cosa que necesita tu industria para funcionar. Y luego está la parte del estado del bienestar, de que todo, o sea, es que lo normal es que cualquier zapato de estos que tengamos puestos, no sé si alguno llevaréis uno hecho en Ibiza o en Baleares, pero lo normal es que las chaquetas, las camisas, la moqueta, las gafas, los pinganillos, que el 90% de lo que vemos aquí alrededor haya pasado por la bodega de un barco. En el caso de una isla lo que tenéis es el problema de la doble conectividad, es decir, que lo tenéis que pagar 2 veces porque normalmente no tendréis un servicio directo y las islas menores pues a lo mejor 3. Entonces se prestan esos 2 servicios diferenciados que al mismo tiempo precisan también distintas logísticas, por ejemplo, Mercadona necesita que te llegue el barco tempranito para poder abastecer el supermercado de todos los productos frescos por la mañana. Todo esto crea la conectividad, la verdadera conectividad, que no puede estar solo basada en el residente. Obviamente tendrás que jugar también con tus picos, pero obviamente tampoco puede estar gestionada solo por el pico. O sea, tienes que estar todo el tiempo jugando, porque por un lado está el servicio, por otro lado está cómo recibes tú a ese servicio. Y todo el tiempo gestionando toda esa oferta y demanda y cómo va variando a lo largo de los 12 meses del año. Y cómo configuro todo eso accesorio, que ya puede depender de la regulación local, para que todo funcione, mi economía siga funcionando, mis industrias produciendo, mis residentes puedan cubrir sus necesidades, etc. Javier. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de estar aquí. Y yo creo que si hablamos de conectividad aérea, ¿no? En mi caso, yo creo que es esencial un poco al final entender, ¿no? Y al final la conectividad aérea se trata de conectar personas, negocios y territorios, ¿no? Así de simple y así de complicado, ¿no? Y yo creo que eso, digamos, lo que implica al final es también entender la gran revolución que ha tenido el transporte aéreo en los últimos 30 años, ¿no? Que las generaciones más jóvenes, yo creo que como no lo han vivido
pues no lo ven, ¿no? Mientras los que ya tenemos una edad y sí que lo hemos vivido, pues claro, antes ¿qué pasaba? Antes el volar era la experiencia en sí. La gente hasta se vestía porque primero era algo que muy poca gente lo podía hacer y la que lo podía hacer lo hacía para también contárselo a sus amigos, mira qué importante soy que he podido volar. Eso afortunadamente ya ha desaparecido completamente y hoy el transporte aéreo realmente es un medio, no es un fin. O sea, nadie paga dinero por meterse un par de horas en un tubo de aluminio presurizado, sino que realmente es algo que tienes que hacer para luego poder desarrollar eso que realmente deseas. Y eso es muy importante, porque realmente la gente al final, ¿para qué coge un avión? Pues por un lado, para turismo, obviamente. En el caso de España, el 85% de los turistas internacionales que nos visitan viene por avión. En las islas es todavía más, como sabéis muy bien. Coge el avión también pues para estar cerca de sus seres queridos y España además, que es un país netamente no emigrante en los años 60 del siglo pasado, pues lo ha vivido y la evolución ha sido muy grande porque antes, y yo que además soy gallego, que pues muchos paisanos míos pues se han ido y a lo mejor lo normal era que pues alguien que emigraba pues a lo mejor en el mejor de los casos podía seguir viendo una vez cada varios años ¿no? Pues a sus hijos y a sus nietos y ahora afortunadamente lo pueden hacer incluso varias veces al año. Y luego está la conectividad de los negocios también, ¿no? Y el rol que todavía juega lo que es la presencia física, ¿no? Y desde luego que todo el tema virtual, la videoconferencia, ha eficientado mucho, pero todavía hay muchas cosas, hay muchos negocios, y ya no hablo de todo el tema de congresos, etcétera, etcétera, esto es un ejemplo de ello, donde he requerido esa presencia física, ¿no? Y luego, por último, y aquí es fundamental, está todo el tema de conectar territorios y la cohesión territorial. Y aquí, obviamente, digamos, en las islas, pues es fundamental, ¿no? Y entonces, todo lo que es el tráfico interislas, donde la gente coge el avión para hacer pues de todo, ¿no? Desde ir al hospital, hacer unas gestiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí lo fundamental a la hora de hablar de conectividad es que hay que entender bien que eso depende de que haya una serie de rutas, pero también de que esas rutas al final pues sean lo más asequibles posibles, porque tú puedes tener una conectividad y una ruta muy buena que si la gente no se puede permitir, y es la combinación de ambas cosas, ¿no? En el caso de Ibiza, pues yo he mirado más o menos, ¿no?, cómo ha evolucionado la conectividad y hace eso, 30 años, 40 años, apenas había 10, 12 rutas, con algunas cuantas ciudades de la península, con Palma sobre todo y alguna internacional, o hay 90 rutas, ¿no? Pero lo más importante no es que haya 90 rutas, porque eso, ¿qué permite? Permite que venga mucha gente a visitar la isla, pero también que la gente de aquí pueda ir a todos esos destinos, ¿no? Y yo creo que ahí está realmente el punto de equilibrio que hay que buscar y al final la gente dice, no, es que viene demasiada gente, hay que limitar los vuelos. Bueno, yo creo que en cualquier caso, cualquier decisión de política pública, como puede ser esa, pues tiene que venir precedida de un debate para entender bien las posibles consecuencias, de forma que luego entonces, si aún así se quiere tomar una decisión política, sea conociendo las consecuencias. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque aquí está el debate, no solo en Ibiza, en Baleares en general, si habría que limitar el número de vuelos. Bueno, nosotros lo que decimos es, el debate es bueno, nosotros nos ofrecemos también a participar en el debate porque sí que hemos visto en muchos casos decisiones políticas que se toman y ni siquiera nos involucran, no sé si es por falta de conocimiento o por no querer escuchar las consecuencias, pero realmente una de las cosas que suele pasar, las compañías aéreas somos compañías con ánimo de lucro, la mayor parte de ellas privadas, y entonces primamos la rentabilidad, ¿no? Entonces, en muchos casos, una limitación lo que puede dar lugar es que optimices qué vuelos realmente puedes dejar y cuáles no. Y si en esa optimización de repente ves como que hay menos vuelos domésticos, entonces la gente se queja, dice, no, pero es que ya ahora tengo menos opciones para ir a Madrid y para ir a Barcelona. Bueno, a lo mejor, digamos, es la decisión correcta, pero lo suyo es, antes de tomarla, escuchar a los distintos interlocutores y luego entonces ya con conocimiento de causa tomar las decisiones, hacer las propuestas que sean, pero luego no sorprendernos, digamos, cuando se ven esas cosas, yo no sabía que esto iba a pasar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque realmente todos nos hemos acostumbrado a que viajar hoy en día en avión es muy barato y yo sé que esto aquí siempre, en el medio del mes de julio que estamos, ¿no?, la gente se acordará del último vuelo que ha cogido, que pues a lo mejor le ha costado bastante, pero sigue siendo muy económico y sobre todo infinitamente más barato que lo que era hace 30 años. Y ya no digo
incluyendo el descuento de residentes, ¿no? Que por supuesto que eso todavía lo reduce un 75%, no, pero digo incluso para gente no residentes, como es mi caso, todavía sigue siendo infinitamente más barato volar hoy en día y venir a Ibiza, venir a las islas, que lo que era hace 30 años. Entonces, un poco, al final es un tema complejo, que como todo, digamos, pues los problemas complejos no suelen, digamos, aceptar soluciones simples, ¿no? Si con las soluciones son complejas y con muchas repercusiones. Javier, has adelantado un tema que luego trataremos, que son las políticas de contención también que se aplican en las Islas Baleares y en especial Ibiza, pero eso lo trataremos luego. Óscar. Muchas gracias, Vicente. Buenos días a todos. Muchas gracias, José Vicente, por la invitación de estar aquí. Cuando hacías la introducción, a mí me hubiera gustado también que hubieras añadido que soy un ferviente admirador de lo que hacéis aquí en Ibiza y del destino, ¿no? Respecto al tema, y recogiendo las palabras de Elena y de Javier, yo creo que hoy en día la conectividad y la movilidad es uno de los grandes claves de la competitividad del sector turístico y quizás diría yo, dentro de la agenda de los principales retos, por no decir problemas, de cara al futuro, situaría en el punto número 1 en España, ¿no? De hecho, España ha pasado de ser un ejemplo en términos de conectividad y movilidad, yo lo diría parcialmente, porque aquí tenemos que hablar de distintos lugares, de territorios donde el balance es muy distinto, a hoy ser probablemente uno de los países donde la percepción y el tránsito por esos lugares pues, no es a la altura de lo que un país cuyo sector turístico, cuyo sector principal es el turístico y siendo un líder mundial tiene, ¿no? A veces se escucha esto de no, pero hay otros lugares que están peor, pero bueno, nosotros debemos intentar garantizar la excelencia. Y no solo, y esto es muy importante, no solo por el propio tránsito y la experiencia de viaje de los que utilizamos las infraestructuras, que son los residentes y los turistas, sino también, sobre todo, por la relación entre turismo y residencia, ¿no? Esto yo creo que es un factor muy importante porque empezamos a ver cómo hay una asociación, ¿no? Cuando hay problemas, me da igual que sea en términos de afluencia, de congestión, de saturación, hay una asociación entre eso que está pasando y el turismo, ¿no? Y donde hay un señalamiento al sector turístico muchas veces injusto. Injusto o por lo menos donde el turismo tiene una incidencia, pero es una incidencia parcial. Por ejemplo, ¿no? En España es verdad que hay más presión demográfica, más presión humana que tensa las infraestructuras, ¿no? Y que tensa los sistemas de movilidad en distintos lugares, lógicamente los lugares más atractivos, que es donde la gente quiere ir, no solo porque la gente quiere vivir, sino también porque es donde los turistas quieren disfrutar. Pues desde el año 2019 al año 2025 la presión humana en España ha crecido en 2,3 millones, de los cuales el 93,5% es por más residentes y el 6,5% es por más turistas. En Ibiza, y lo sabéis mucho mejor que yo, desde entonces la presión humana ha subido en 15.000, casi en 16.000 personas, de los cuales en turistas día, que es como hay que medirlo, estos son 1.300, es decir, es un efecto aproximadamente del 8% crecimiento por más turistas, 92% por más residentes, que obviamente tiene que ver con el modelo turístico. Yo creo que esto es una cuestión esencial que hay que incorporarla en la ecuación. Y luego hay que ser conscientes de que nunca la conectividad y la movilidad se ha decidido ni se ha planificado en relación con el turismo. Esto es un hecho que yo creo que hay que cambiar, porque al final, si entendemos que esa combinación entre turismo y residencia es crucial, pues, y las decisiones y estos planes que efectivamente no tenemos hoy en día un plan de infraestructuras, pero es que nunca hemos tenido un plan de infraestructuras en España, o de ya infraestructuras llamándolo de manera clásica, pero de conectividad y movilidad relacionada con las necesidades de los destinos turísticos, ¿no? Que es otra dimensión. Por ejemplo, nosotros en Exceltur hacemos, lo digo como paradigma de lo que estoy planteando, hacemos unos trabajos de ver las políticas que se aplican a nivel local, tanto en las principales ciudades españolas como en los principales destinos vacacionales. Solo hay una ciudad en España que tenga un plan de movilidad turístico, que es Barcelona, a día de hoy, ¿no? Y obviamente somos conscientes de que en los movimientos de commuting, de viajes, de trabajo, etcétera, de un residente son distintos normalmente a los de un turista, de cómo se comporta en el destino. Por tanto, creo que hay una reflexión muy importante de entender
que hoy en España es necesaria una planificación vinculada a las lógicas turísticas, y yo me atrevería a decir que encontramos ya gaps relevantes en el ámbito de la conectividad y la movilidad, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya ya congestión y afecte a lugares como la Costa del Sol, la Bahía de Palma, la isla de Ibiza, el hecho de que bueno, pues tengamos momentos puntuales de carga en lugares que son cabeceras de servicios, como es San Sebastián, como es Santander, como es la propia Barcelona, etcétera, incorpora un debate diferente, creo que mucho más enriquecedor, en el que los que trabajamos en turismo consideramos que debemos colocarlo en la agenda, siendo conscientes de que es muy difícil colocar las cosas del turismo en la agenda política, y esto nos frustra a los que trabajamos y nos preocupamos porque esto sea así, porque es verdad que se priman normalmente las decisiones muy centradas exclusivamente en el residente, y creo que es un sistema mucho más complejo que el que hay que gestionar, donde al final el turista no deja de ser un residente temporal. Muy bien. El transporte marítimo, como ha dicho Elena, quizás un 90% de los artículos que consumimos nos ha llegado por barco. Aquí en Ibiza, pues prácticamente el 100%. Y el transporte aéreo ha pasado de ser una experiencia a ser una necesidad, ya no es un lujo, y es la que mayor cantidad de personas traslada. Crecen cada día las rutas, hemos pasado de unas pocas rutas aquí en Ibiza a 90, como has dicho. Y entonces hablemos de infraestructuras. Se ha hablado de la necesidad de planificación siempre. Infraestructuras, en este caso, marítimas y aéreas. ¿Creéis que en la planificación, en el diseño de estas infraestructuras de transporte de puertos y aeropuertos, se tienen en cuenta las necesidades y particularidades del destino? ¿Cómo se planifican realmente estas infraestructuras? Elena. O sea, al final, yo no sé cómo se planifican y cómo se toman las decisiones, ¿no? Yo tengo una percepción de que, en general, en España, en Europa, no sé yo, en otras partes del mundo, el legislador tiende a decir, bueno, pues yo soy el encargado de transportes y aquí estoy yo en transportes, ¿no? Y esto no, esto de la sostenibilidad, esto va a transición ecológica o medio ambiente o como lo llames. Y esto de la infraestructura, no, pues esto se lo voy a dejar a industria. Al final tienes como compartimentos estancos y muy poco coordinados entre sí, lo cual al final lo que genera es decisiones que de alguna forma no son las correctas, ¿no? Obviamente tú aquí tienes distintos problemas. Ha dicho Óscar que muchas veces se gestionan pues, los servicios y las infraestructuras pensando mucho en el residente y no tanto en el turismo, ¿no? Obviamente se tiene que tener en cuenta el turismo, pero eso no quita dejar de lado al residente. O sea, es decir, la infraestructura que tú generas para satisfacer tu demanda turística, pues tiene que aportar valor también al residente. Al final tienes como una cadena en la que el turismo, el residente, te genera una demanda de transporte, que a su vez esa demanda de transporte pues tienes que satisfacerla y de alguna forma te va a condicionar la competitividad, la percepción del destino, y la infraestructura, pues de alguna forma tiene que evitar, tiene que adaptarse para que esa movilidad pues no me genere problemas de congestión o rechazo social ligado, y todo tiene que ser coordinado, ¿no? Aquí he detectado que Javier antes ha hecho una pequeña crítica. Yo no soy política, pero en todo caso te digo que en este caso con quien vas a negociar, yo hace un año estaba aquí con unas reuniones un tanto tensas, ¿no? Con algunos de mis armadores muy enfadados con una nueva regulación a la limitación de vehículos que entraban, que de alguna forma no entendíamos, veíamos que esto no es la solución como se está planteando, y sinceramente creo que teníamos cierta parte de razón, aunque obviamente nos faltaba la parte de escuchar, ¿no? Precisamente por esa falta de coordinación previa, ¿no? Se hizo un ejercicio muy intenso ya antes del verano pasado, que ha continuado ya durante todo el invierno. Aquí está, en esta última parte ya ha estado menos involucrada. Y bueno, lo cierto es que hablando
se entiende la gente y entonces detectas pues, qué se puede haber hecho, qué se podría hacer, qué no se podría hacer. Pues, no basta con decir, no, mira, es que no quiero vehículos. No, pues conseguimos convencer de que lo que hay que definir es qué movilidad quiero, o sea, hacerlo todo en positivo, ¿no? Y entonces pues ahí pues, se juntó un poco cómo es la realidad de la movilidad de esos vehículos, cuáles van asociados a residentes o a otro tipo, qué es lo que quiero fomentar. Pues quiero fomentar menos reducciones de emisiones o lo que sea, no quiero emisiones contaminantes en mi entorno. Las empresas dicen, bueno, pues tendrás que compensarlo con servicios de autobuses, con desarrollar una red de transporte terrestre, tendrás que tener datos y no unos estudios que parecía que no eran del todo reales los datos que aportaban. Creo que todavía no se ha firmado, pero estáis a punto también de firmar otros convenios de colaboración más a largo plazo para hacer seguimiento. O sea, al final esa coordinación, que además te da seguridad jurídica, no tienes la sensación de que en reuniones, que obviamente está medio ambiente, está el consejo de no sé qué, o sea, al final, o sea, coordinación interna y externa. O sea, y yo creo que eso es algo de lo que adolece en general el legislador y que es fundamental a la hora de desarrollar cualquier política. Es fundamental ese diálogo constante y esa coordinación también interna, por ejemplo, cuando hablamos de emisiones. Todo el mundo confunde las de CO2 con las contaminantes, que no tienen nada que ver. Las emisiones contaminantes te generan un problema local de respiración, son las que en Madrid nos cierran la M30 porque hay muchos NOx y tal, y las emisiones de CO2 es que te da igual que sea aquí que sea en China. O sea, nosotros vamos a seguir sintiendo el mismo aumento de temperaturas o las mismas danas si es que vienen derivadas del cambio climático. Y eso el regulador tiene que saberlo porque tiene que saber cómo lo tiene que manejar, cómo lo hago. Y no tiene sentido a lo mejor pues tener, comentábamos, autobuses eléctricos y sin tener cargadores, que ya sé que lo vais a solucionar en muy breve plazo de tiempo, ¿no? Pero hay veces que las soluciones no son tan inmediatas y entonces pues te obligan a cosas. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos, o sea, lo de la falta de coordinación, o sea, a mí antes hablaban antes de la solución esta que va a suponer Europa con la ley de procedimiento administrativo. Que Europa me vaya a venir a simplificar, a reducir la burocracia y el papeleo y a racionar, cuando se han convertido en auténticos campeones de la legislación, de la burocracia y del papeleo, me da cierto pavor. Es cierto que se está notando cierto cambio. O sea, por ejemplo, hace ni 4 años empezaron los ETS y el FOLEU. Nosotros nos regulan por 2 vías. Una la llevaba clima, otra la llevaba transportes. Las exenciones de las islas, la forma de notificar. Lo mismo, el consumo de combustible y las emisiones de CO2. ¿Quién queda exento o no? ¿Quién es el obligado, si el armador o el naviero? Son distintas. 2 normas aprobadas con meses de diferencia de Europa. Ayer sacaron la propuesta de revisión. Esta es una de las cosas que nos van a tratar de solucionar, igual que proponen posponer a 2035 continuar con las exenciones y tal, pero una de las cosas que nos van a solucionar, aparentemente, o quieren solucionar, es la burocracia. Bueno, a lo mejor han cambiado, pero la presidenta de la comisión sigue siendo la misma. Entonces, ojo, que aquí hay que estar luego muy encima. Y luego vendrá la segunda derivada, y es que esto lo tiene que negociar el Consejo y el Parlamento. El Parlamento ahora está siendo muy, muy sensible a esta parte de la competitividad, a esta parte de la industria, etcétera, pero el Consejo sigue siendo muy, muy sensible a la parte de mis ingresos, mi retorno político nacional, etcétera. Entonces, tanto en la ley de contratación pública como en la gestión, en la norma de los ETS, todo esto pues va al final Entonces, me he salido completamente del tema, pero mi conclusión es que, nada pueden ser políticas aisladas, todo tiene que ir coordinado, pero no solo entre sectores, sino a un nivel de desglose muy, muy alto. Tiene que existir muchísimo diálogo y tenemos que reducir, y se ha dicho mucho a lo largo del día de hoy y de ayer también, papeleo, burocracia, o sea, el que me pidan 20 papeles no quiere decir que yo vaya a detectar con mayor calidad el fin de una subvención o de una ayuda. Te basta con uno bien pedido. Entonces, eso hay que corregirlo. Y buena parte, obviamente en España ya
dice, bueno, pues si ellos son campeones, nosotros ya somos la leche, porque somos españoles, pero buena parte viene de Europa. Y luego otra parte somos nosotros que le hemos dado 4 derivadas más. Muy bien. Elena ha comentado una cuestión que fue muy polémica no hace tanto tiempo. El año pasado nos reunimos por primera vez con las navieras, con la nave, porque se había aprobado en el Parlamento de las Islas Baleares una ley que regulaba la entrada de vehículos en la isla de Ibiza. Era novedoso, se había hecho en otros lugares más pequeñitos, pero, como el caso de Formentera, que es donde se inició, pero Ibiza lo hizo por necesidad, la necesidad de regular. Ibiza no quiere morir de éxito. Somos un destino turístico conocido a nivel mundial y la presión que se producía no solo de vehículos, también en otros aspectos, personas en determinados puntos, entonces había que empezar a poner orden. Y ese orden vino de la mano de esa ley que evidentemente las navieras, que siempre a las que habíamos acudido para pedirles más rutas, más frecuencias, mayor conectividad, de repente ahora planteábamos que se limitaran el número de vehículos que transportan a las islas. Es una isla, límites físicos, por lo tanto los vehículos que caben en nuestras carreteras, en nuestras infraestructuras son limitados. Se vio como una agresión, pero fruto de ese diálogo, de ese análisis, de esa escucha, se han ido dando pasos importantes, porque yo creo que lo importante ha sido que no hemos trabajado desde una ideología de un posicionamiento férreo, sino que necesitamos a las navieras. Ibiza necesita esa conectividad, necesita abastecimiento y en el equilibrio está la solución. Y eso es lo que hemos conseguido, fruto de poner sobre la mesa todos los argumentos por parte de unos y de otros. Creo que se ha llegado a un cierto consenso que es beneficioso para ambas partes, sin duda. No la culpa de la saturación es de los vehículos que llegan solo por vía marítima, sino también había que mejorar el transporte público aquí en Ibiza, lo cual se ha hecho, y creo que el resultado, fruto de ese diálogo, de esa planificación, están dando buenos resultados. ¿Era algo novedoso? Es normal que hubiera mucha tensión al principio, seguirá habiendo, pero estoy convencido que superaremos esos obstáculos. Javier, en España tenemos 46 aeropuertos estatales y me gustaría saber si las inversiones, lo mismo que le he preguntado, se prevén y se planifican, o las que se planifican ahora a través del documento, el DORA, el documento de ordenación aeroportuaria, que va a suponer también este DORA 3 un incremento de las tasas. ¿Esas se planifica teniendo en cuenta al territorio o su planificación responde a criterios únicamente económicos o políticos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, solo por matizar una cosa que ha hecho Elena en cuanto a una crítica, yo la única cosa que he criticado es que realmente a la hora de tomar decisiones políticas, ¿vale? Tienen que ser decisiones informadas y para eso es fundamental escuchar a la industria, ¿no? Y luego puedes tomar una decisión que a lo mejor a la industria en conjunto le parece mal, pero asumes que es por el interés general. O sea, ese diálogo que sí que he visto que ha habido con los navieros, yo lo he echado en falta en el caso del transportero. A mí y también me llegó aquí, a posteriori, o sea, que no te preocupes, bueno, que me consta que son muy receptivos a... La disposición nuestra, digamos, es a reunirnos y a explicar un poco todo, porque al final nosotros tenemos una ventaja y es cierto que el avión, nuestro principal activo, es movible y si no puedes volar a un sitio, vuelas a otro, ¿no? Los hoteles es mucho más complicado, están atados al territorio. Pero bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que realmente el modelo, digamos, aeroportuario en España, ¿vale?, es un caso de éxito, ¿vale?, con matices como todo, pero de éxito, ¿vale? Y yo creo que todo parte, bueno, parte de antes, pero sobre todo de una ley que se hizo cuando estaba Mariano Rajoy de presidente, Ana Pastor de ministra de Transportes, que es la Ley 18/2014, o sea, se hizo en 2014, ¿vale? Y eso fue lo que estableció el marco actual de periodos quinquenales, donde
pues cada 5 años se hace un proceso de consulta, se escucha a todo el mundo y se hace la planificación en los próximos pues 5 años, ¿no? Entonces, ahora estamos precisamente terminando el proceso. Antes del 30 de septiembre tiene que el Consejo de Ministros aprobar el DORA 3, ¿vale?, que va a cubrir para el periodo 2027-2031 las tasas aeroportuarias. Por cierto, no necesariamente tienen que subir. AENA ha propuesto que suban. Nosotros y la CNMC hemos propuesto que pueden bajar y aún así acometer esa inversión tan importante de 10.000 millones regulados, 13.000 millones en total, ¿vale? Pero también establece las inversiones que se van a hacer, establece también los índices de calidad y tú lo has dicho, hay 47 aeropuertos en España. Yo creo una cosa que todavía mucha gente, incluso muchos políticos a veces ignoran y los periodistas desde luego, es que no le cuesta ni un solo euro al contribuyente, ¿vale? A diferencia de otros modos de transporte que se financian con vía presupuesto general del Estado, las infraestructuras aeroportuarias las pagamos íntegramente las compañías aéreas y nuestros pasajeros, ¿vale? Y entonces podemos tener una red de 47 aeropuertos, además muchos de ellos pues muy bien dotados. Y entonces, ¿qué pasa ahora mismo realmente? Que también es importante la coherencia, ¿no? Cuando tomas decisiones, pues hay que asumir luego las consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2014 el gobierno de entonces, de Mariano Rajoy, pues decidió también sacar a bolsa, ¿no? Lo hizo en el 2015, sacar a bolsa a AENA y hacer que AENA tuviese 51%, que todavía lo tiene, de propiedad pública y 49% de propiedad privada, ¿no? Entonces eso también tiene una serie de consecuencias, porque los inversores privados esperan una rentabilidad, tienen un marco regulatorio donde saben a qué atenerse, ¿no? Y entonces eso cambia un poco las reglas de juego, donde el interés general sigue siendo importante y por eso el 51%, pero también está el interés privado de varios, ¿vale? Y luego también en aquella ley lo que se hizo, que yo he hecho, a veces en falta un poco que, en este caso, pues el Partido Popular, que fue quien lo hizo, sacase más pecho, una limitación, y limitó que durante 10 años las tarifas aeroportuarias no podían subir. Con lo cual, estos últimos 10 años que hemos tenido o bajadas o congelaciones, no ha sido por una decisión consciente de AENA que lo quería hacer, sino realmente ha sido por una regulación que se puso y que un poco le controlaba. Claro, esa limitación ha acabado ya y por eso ahora mismo estos próximos 5 años tenemos esa situación donde, bueno, AENA quiere subir tarifas, nosotros creemos que se deben de bajar, pero bueno, lo importante es que realmente hasta ahora en estos 10 años pues a AENA no solamente no le ha costado un euro al contribuyente, sino que al revés ha sido netamente contribuidora a lo que es, digamos, el reducir un poco el déficit público, porque AENA ha generado estos 10 años más de 6.000 millones de dividendos, de los cuales la mitad, 3.000 y pico, han ido de vuelta al Estado, ¿no? Entonces, el modelo al final, como todo, tiene ventajas e inconvenientes, te permite tener 47 aeropuertos, ¿no? Y te permite además también el poder, digamos, tener en muchos casos, pues que la gente tenga un aeropuerto cerca de su ciudad. Pero a lo que preguntaba sobre todo, ¿no? De, bueno, a la hora de planificar las infraestructuras aeroportuarias, ¿se tiene en cuenta un poco los destinos? Claro que se tiene en cuenta. Y la forma que se tiene en cuenta es intentar entender muy bien, en este caso a 5 años vista, cuál va a ser el tráfico aéreo, intentar ver la demanda que va a haber y en función de eso, pues ver entonces cómo tienes que incrementar la capacidad. Es cierto que en España también esa misma ley que se hizo en 2014 limitó la inversión máxima anual que AENA podía hacer a 450 millones de euros. O sea que hemos vivido, digamos, todos estos últimos años gracias a esa inversión que se hizo, probablemente excesiva a principios de siglo, pero ahora un poco ya, después de todo ese tiempo, toca volver a invertir y por eso, digamos, esa gran inversión de 10.000 millones de euros regulados, 13.000 millones en total que se van a hacer. Y si hablamos, por ejemplo, de Ibiza, pues un poco lo que se ve, el tráfico de Ibiza, que es una combinación de tráfico internacional, de turistas que vienen, de turismo nacional que vienen y luego también de todo el tráfico de residentes, tanto dentro de las islas como entre las islas y la península, ¿no? Y si más o menos ahora estamos hablando de 9 millones de pasajeros, casi el 40% es doméstico, y el doméstico es una mezcla de turismo nacional y tráfico de los residentes, de poder moverse entre todo eso. Entonces, eso se proyecta y entonces con esa proyección pues establece una serie de inversiones, que además en el caso de Ibiza, y lo hablábamos ayer, son cerca de 160 millones de euros que se van a invertir en estos próximos 5 años. Pero claro, la gente puede pensar, no hay que incrementar el aeropuerto porque van a abrir más vuelos. A ver, gran parte de esa inversión no va a ser para incremento de capacidad, una gran parte va a ser adaptación a la normativa. Ahora tenemos una nueva normativa europea que es el Entry-Exit System, que hace que todos los pasajeros que vengan de orígenes no Schengen tengan que hacer una serie de controles biométricos. Claro, el Reino Unido es no Schengen y el Reino Unido es una parte importante del tráfico que viene aquí y con eso entonces
Pues, por ejemplo, cosas que antes podías hacer, como era el control de pasaportes, hacerlo directamente en la puerta de embarque, de forma que no tenías una zona diferenciada, ya no se puede hacer. Ahora hay que crear un control de pasaportes de salida, de forma que todas las salidas no Schengen están diferenciadas. Eso implica cambios en la infraestructura. Entonces, por eso yo creo que para mí es fundamental la coherencia y el intentar informarse y preguntar un poco a los que estamos en esto y luego tomar las decisiones políticas que sean, pero con conocimiento de causa. Eso es lo que yo un poco a veces echo en falta, de decir, oye, no, es que luego te sorprendes de esa... No, escucha y luego toma la decisión que sea, sabiendo las posibles consecuencias y pudiendo explicar a los ciudadanos, hemos tomado esta decisión, este es el bien común y estas son las consecuencias, y aún así creemos que es un poco en el conjunto pues lo mejor. Por eso, en resumen, y con todas las cosas, obviamente nosotros tenemos nuestros tiras y aflojas con AENA, especialmente en el momento actual que estamos intentando pues ellos subir tarifas, nosotros que bajen, pero aún así yo creo que hay que reconocer que AENA es una empresa muy bien gestionada, con gente, digamos, que sabe muchísimo de planificación aeroportuaria, y luego además también se ha incrementado un poco, yo creo, el rol de los destinos. Sabéis que existen los comités de coordinación aeroportuaria. Nosotros echamos en falta que las compañías aéreas no formemos parte de esos comités, porque yo creo que al menos como pues asistentes, ¿no?, aunque fuese sin voto, eso pues debería ser. Se ha reforzado también que ahora ya esos comités de coordinación aeroportuarias, en vez de ser ya a posteriori, un poco ahora ya AENA tiene que convocarlos, de hecho ya los ha convocado, ¿no?, para todas las comunidades autónomas, con anterioridad, para explicar bien precisamente qué es lo que quiere hacer, para responder un poco a la necesidad del territorio, y como todo es mejorable, pero yo creo que tenemos un modelo, digamos, que en general pues funciona bastante bien, y lo hemos visto en la pandemia, donde muchísimos aeropuertos europeos han sido un auténtico caos, y España, yo creo que digamos que podemos sacar pecho que realmente el sistema en general, pero en concreto el aeroportuario, pues funcionó pues bastante bien. Sin duda, Ibiza necesita una modernización de su aeropuerto, no solo de la terminal, sino de la parte exterior, los accesos, parkings. Es necesaria una modernización de nuestra principal puerta de entrada, sin duda. Hay planificación, como tú dices, tenemos un buen gestor aeroportuario, pero tenemos un mal comunicador, porque no ha tenido en cuenta al territorio. Ha anunciado unas inversiones multimillonarias y eso ha causado, yo diría que una reacción inesperada, pero dentro de la lógica que cabía esperar, puesto que se ha entendido que lo que quería era maximizar el número de viajeros, traer más viajeros, con lo cual más saturación, más problemas para la isla, en contra de las políticas de contención que se están llevando a cabo. Entonces, aquí es donde se ha generado esa reacción popular por la falta de explicación. Pedimos una reunión con AENA, vinieron, lo explicaron ante los sectores económicos, turísticos, estaban los transportistas, estaban las diferentes asociaciones empresariales y sindicales, y la verdad es que sus explicaciones tenían toda la lógica, lo que tú has explicado, pero se ha creado una desconfianza que hay que superar, y por lo menos quedamos en que nos emplazaríamos a hacer el seguimiento de estas infraestructuras para que no fueran en contra de las políticas turísticas que se apliquen desde la comunidad o desde la propia isla, porque AENA respondió el otro día que la política turística dependía de la comunidad, con lo cual se lavaba las manos. Claro, y vemos cómo actúa AENA y nos crea un poco de, no sé, de desconfianza grande. Nos han llenado las paredes del aeropuerto solo con un único tipo de publicidad, que es las discotecas. Nos abren una discoteca o un set de disc jockey recientemente, cuando nosotros intentamos luchar contra esos tópicos turísticos de que Ibiza solo se puede venir a las discotecas. También aparte de forrarnos la terminal, interior y exterior con anuncios de discoteca, pues constantemente se lavan las manos de cualquier cuestión que signifique mejorar esa imagen, ese reposicionamiento en el cual estamos trabajando, como que no va con ellos. Entonces, aquí también, así como hemos tendido puentes con las navieras y estamos en una fase de diálogo, también creo que en este caso AENA tiene que aterrizar más en el territorio y no
dar la impresión de que los aeropuertos son cajas registradoras porque hay que aumentar superficies comerciales, hay que maximizar las paredes para que solo las discotecas tengan espacio allí. No sé, un poco esta es la sensación que tenemos, con lo cual hay que revertir esta situación, crear la confianza que se ha perdido. No, pero totalmente de acuerdo. Realmente, al final, todos los interlocutores, ninguno podemos darlo las manos. Todos tenemos mucho que ver en esto y debemos hablar. Por eso, un poco yo lo que siempre un poco reivindico es ese diálogo, ese escuchar y luego se toman las decisiones que sea. En cualquier caso, lo que me dices de Aena como comunicador, ¿vale? Yo creo que hay un tema previo a eso todavía. Para mí, digamos, lo que no tuvo ningún sentido es que ya en septiembre del año pasado, en Valencia, Alicante, no me acuerdo, a bombo y platillo, el presidente del Gobierno, el ministro de Transportes, ya anunciasen ese gran plan de 13.000 millones de euros, sin ni siquiera haber empezado el proceso de consulta. O sea, que casi era que tenían ya todo decidido, lo que iban a hacer. Entonces, eso a mí, y así lo dijimos, nos pareció un error, ¿no? Entonces, hay que empezar desde el principio, aunque tengas que empezar antes, y eso, o sea, te vengo a decir que no es Ibiza un caso aislado, sino el proceso en general, en nuestra opinión, ya empezó un poco pues, mal por eso. Óscar, las grandes infraestructuras funcionan mejor, evidentemente, cuando incorporan la visión del territorio. ¿Cómo condiciona un buen puerto, un buen aeropuerto a la competitividad de un destino? Bueno, yo respecto, por entrar en el debate, que creo que es lo interesante más de... yo creo que una cosa que he hecho en falta realmente es saber hacia dónde queremos ir. Esto es una cosa muy, muy básica, pero es muy relevante. Yo tengo la percepción de que lo que estamos haciendo es problemas que surgen, ¿no? Y aquí en Ibiza pues habéis tenido que tomar medidas para resolver determinadas cuestiones como la saturación, etcétera, pero yo creo que nos falta un poco más de mirar a medio y largo plazo. Tenemos que ser conscientes que el contexto geopolítico ha cambiado radicalmente. Enfrentamos a un mundo muy distinto al que desde todos los órdenes que nos van a afectar, y yo creo que hace falta una reflexión que nos sepa trasladar la idea hacia dónde queremos ir, porque esto no está tan claro. Es decir, yo cuando Aena presentó su plan de inversiones, pues honestamente, más allá de que se iba a gastar mucho dinero, pero no tenía muy claro exactamente ese dinero, si va a ser en más capacidad, si va a ser en mejora de la experiencia del aeropuerto. Yo cuando veo algunos aeropuertos donde se ha invertido dinero, como el de Palma de Mallorca, pues he hecho en falta también que se haya tenido una sensibilidad sobre la propia calidad de percepción del paso por el aeropuerto, porque me parece más que estoy yendo a radiología de un hospital que estoy yendo en un aeropuerto mediterráneo donde lo que deberíamos es percibir una calidad de lo que uno realmente asocia a esos lugares mediterráneos, ¿no? Es que te encuentras más próximo a la experiencia en el aeropuerto de Berlín hoy, lleno de madera, que acaban de hacer, que en algunos de los aeropuertos que se están haciendo, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un elemento crucial, porque ahí podremos en esa conversación ya poder tener una opinión más técnica y concreta respecto a si en Ibiza se establece un techo determinado porque no se quiere construir más y porque está asociado con su plan territorial y porque ahí van a haber tantas plazas de hoteles, de hoteles de qué categorías. Claro, las categorías hoteleras te generan un determinado valor en un sentido u en otro y también te generan un tipo de empleo más intenso, menos intenso, de una intensidad. Y eso realmente creo que es un punto de partida crucial que no está presente en muchos lugares. El propio Gobierno de España ha aprobado una estrategia de turismo que se llama Turismo 2030, que pasa bastante desapercibida porque no tiene acciones concretas, presupuesto y calendario, pero es que en la estrategia 2030 del Gobierno de España no aparece ninguna reflexión sobre la conectividad y la movilidad. Ninguna. Entonces, claro, dices, hombre, no sé si esto es el mejor, porque yo creo que cuando uno acuerda hacia dónde debe ir, ¿no? Y en algunos lugares, pues probablemente el modelo de volumen no es el modelo ya ahora mismo más inteligente, pues creo que a partir de ahí se pueden empezar a concretar las medidas para poder avanzar en esa dirección, ¿no? Y creo que esto es algo que cada vez más tiene que estar en la agenda, porque al final esto del turismo, la residencia, todo esto de lo que estamos hablando no deja de ser un sistema en el que le afectan el sector marítimo y el aéreo, pero es otros muchos más que hay que alinear lo suficientemente para que al final vayan razonablemente dirigiéndose hacia ese objetivo.
Y yo me atrevería a decir que, vamos, muy pocos lugares realmente saben exactamente qué quieren ser de mayores y eso es muy difícil de asumir si realmente queremos tomar decisiones para el futuro. Me comunican que queda ya poco tiempo, vamos avanzando, daremos un salto y vamos a volver al entorno local, que es el que los que nos acompañan pues les puede interesar más. Hablemos de Baleares, hablemos concretamente de Ibiza, donde se está apostando por esa sostenibilidad, por la contención con políticas que compatibilicen pues, ese desarrollo económico y social con la calidad de vida del residente. Eso es fundamental, que se está produciendo cada vez más esa contestación del residente contra el turismo como si fuera la causa de todos sus males. Y todos sabemos, los que estamos aquí, que no es así, pero se está creando ese caldo de cultivo. Porque partimos de la base que el turismo se gestiona, se tiene que gestionar, no cuestionar. Lo fácil es cuestionar todo lo que nos molesta muchas veces. Y por primera vez hemos logrado aquí en Ibiza que haya más control con la ley de regulación de entrada de vehículos, más límites a la actividad ilegal por la lucha y la apuesta firme contra el intrusismo y menos presión humana los meses centrales, los meses de agosto. Y paralelamente a todo esto ha aumentado la ocupación hotelera, o sea, con 32.000 vehículos menos que entraron en la isla el año pasado. Se eliminaron más de 3.000 anuncios de las plataformas digitales, lo que supuso una reducción de 18.000 plazas que se comercializaban ilegalmente. El índice de presión humana, según datos del Ibestat, disminuyó en 19.000 personas diarias el mes de agosto del año pasado. Y a pesar de todo esto, o con todo esto, aumentó la ocupación hotelera legal, lo cual es una especie de cuadratura del círculo. Con menos gente, más ocupación, sobre todo la que es legal, la que crea empleo, la que paga impuestos. Por eso la pregunta que os hago a los tres, ¿hasta qué punto las medidas de contención en territorios limitados, en este caso la isla como Ibiza, son necesarias o no para garantizar esa competitividad del destino y si esas políticas pueden condicionar de alguna manera el futuro de las infraestructuras y conexiones aéreas y marítimas? Elena. A ver, como en todo, al final tú necesitas hacer un análisis holístico, ¿no? O sea, no solo fijarte en... Y de alguna forma es lo que estaba diciendo Óscar, también decía, no basta con decir lo que no quiero, tengo que decir lo que quiero, ¿no? Yo creo que Ibiza y muchos otros destinos en España tienen una ventaja, es decir, es que tenemos mucho paraíso en España. Ibiza es un paraíso, mi querida isla de Tenerife también, o sea, no vaya a ser que aquí un canario que no me lo diga. Y tenemos mucho paraíso en España que además aglutina muchas cosas, o sea, tenemos el tiempo, tenemos la gastronomía, tenemos el ocio. Vale. Ahí no basta con llegar en un momento dado. Yo creo, ayer decía Joan que él era más de apostar por una política de incentivos, no de fiscalización. Y probablemente sean políticas que funcionen mejor. Por ejemplo, volviendo al tema de la sostenibilidad, Europa no hace más que regular el CO2, tienen la mayor ambición, dicen, del mundo. Producen actualmente el 10% de los combustibles sostenibles que se producen en el mundo y el 70% los produce Asia. Es decir, con una política de incentivos. O sea, somos el campeón regulatorio, se supone que estamos liderando algo, pero no es cierto porque no estamos evitando esa dependencia energética. Vale. Con esto quiero decir, ¿sirve la limitación de vehículos con carácter general? Con carácter general probablemente no.
es decir, con carácter general en cualquier territorio y en cualquier sitio. En un análisis en el que yo tengo la limitación de vehículos, parkings disuasorios, sistemas de reserva para ir a determinadas zonas, tratamiento, análisis de cuál es mi turismo, el que necesita, distinguir entre el familiar que utiliza el coche a lo mejor para ir al supermercado pero tiene la playa cerca, y el de discoteca y a lo mejor ese no lo quiero o lo quiero reducir, y el que es muy intensivo en el uso del coche y en ir a la playa a las 12. Entonces, ese análisis previo hay que hacerlo, y a lo mejor de eso se deduce que la limitación de vehículos con determinados condicionantes y muy focalizada es positiva. Creo que es a lo que de alguna forma se ha llegado a lo largo de este año, es decir, pues sí, en el caso de Ibiza la limitación de vehículos es positiva, pero tenemos que evitar que tenga este efecto colateral del tipo que sea, y entonces pues vamos a poner estas otras medidas asociadas y con eso ir conduciendo al turismo que tiene. Y volviendo al principio, decía, la ventaja que tiene España, y desde luego la ventaja que estoy segura que tiene Ibiza, es que es un sitio tan paradisiaco, o sea, tan paraíso, que es que tú puedes definir tu modelo. Tú puedes decir, a lo mejor no todos los sitios pueden hacer lo mismo y no con la misma facilidad, pero España tiene muchos sitios, y las Baleares son uno de ellos sin duda, en el que tú puedes decir, no, mira, pues este tipo de turismo lo quiero reducir, no es que lo quiera eliminar del todo, pero lo quiero reducir. Y quiero centrarme en un turismo que a lo mejor la plaza hotelera me la paga un 20, un 30% más caro. Habrá que ver hasta dónde se puede llegar, y que a lo mejor es más reducido, me evita esos problemas de congestión, me facilita la interacción con el residente. O sea, por ejemplo, yo en lo que es el ámbito marítimo, ¿no? Pues los puertos tienden a hacer, dentro de esa flexibilidad que tiene, bonificaciones a los tráficos no cautivos. Lógico, al cautivo pues no le hago bonificaciones. Y me miré por curiosidad a ver cómo era el tratamiento que hacía Baleares con sus puertos, ¿no? Pues una cosa que tienen es, bueno, pues no queremos el puerto lleno de cruceros, no quiero 20 cruceros a la vez, parece razonable. O sea, a lo mejor 20 no me caben, pero me pueden caber 2 o 3. Pero a lo mejor quiero fomentar tener algún crucero en invierno, que yo aquí tengo esa actividad que me genera cierta economía, cierto dinero, ciertos ingresos, cierta vida de la restauración. En invierno pues la tengo muy reducida. Pues tienen una bonificación solo para un barco, o sea, solo si hay uno en el puerto, el primero que hay, el que se comprometa, y a lo largo de todo el año para evitar que sea... pues, o sea, me pareció, bueno, pues mira, es inteligente, esta parte no la puedo criticar, en otros puertos podría criticar otras cosas, en este pues esa parte no, pero me pareció que era muy positivo. Pues eso, al final yo creo que la solución es o sea, limitación sí o no, depende. Hay que hacer un análisis holístico, hay que escuchar mucho, hay que conocer qué es lo que me va a producir la limitación, qué cosas colaterales, qué otras medidas puedo introducir y cuáles son las adecuadas para mi objetivo. Y tener muy claro el objetivo. Vamos, pues más o menos en ese sentido. Yo creo que sí que es lícito, ¿no?, en aras de un interés mayor hacer algún tipo de limitaciones. Yo lo único, y me repito 1000 veces, yo lo sé, es que es importante escuchar y conocer las consecuencias de las cosas. Y en el caso del transporte aéreo, yo creo que es importante un poco entender. Es cierto que el 85%, en el caso de las islas será más del 90% de los turistas que nos visitan vienen por avión, pero lo contrario no es cierto. O sea, que no todo el mundo, digamos, que coge el avión es solamente por turismo. La gente coge el avión para hacer muchas cosas más, ¿no? Entonces, por eso hay que entender que están, digamos, interrelacionados turismo y el resto de motivos, ¿no? Y ahí yo un poco lo que siempre digo, ¿vale?, es, yo soy, digamos, estoy completamente convencido que de los muchísimos KPIs que tenemos las compañías aéreas nos falta uno. Y nos falta uno que yo le llamo el índice de achuchabilidad. Y me miraréis, ese tío se le ha ido la olla, como está acabando ya. ¿Qué es eso? Sabéis que los abrazos hay distintos grados. Está la palmada en la espalda, el abrazo y el achuchón, que es ya ese que le da un abuelo, una abuela a su nieto cuando lo ve, que es casi sonoro, ¿no? Pues entonces, en el transporte aéreo, ¿vale?, a lo que nos dedicamos, además de muchas más cosas, también es a incrementar el índice de achuchabilidad de la población. Y no hay más que ir a una sala de llegadas de cualquier aeropuerto para ver esa emoción, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que ahora es normal y es habitual, pero no lo era
hace 30 años, porque hace 30 años solo los muy ricos podían volar, ¿no? Ahora, afortunadamente, lo puede hacer pues prácticamente todo el mundo, en el mundo occidental privilegiado en el que estamos, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que realmente las cosas tienen consecuencias y lo único importante a la hora de tomar decisiones, y tomar decisiones políticas, es coherencia, es escuchar y luego tomar la decisión que sea, pero estar dispuesto a asumir las consecuencias y poder explicarlas adecuadamente a la ciudadanía. Es lo único un poco que desde nuestra industria pues pedimos, y al final somos, digamos, un actor fundamental, lo tenemos clarísimo, pero que entendemos que también hay muchos más intereses y hay un interés general mayor que en muchos casos puede hacer pues, que eso tenga restricciones a nuestra actividad. Pero como dije antes también, tenemos la gran fortuna que el activo nuestro principal, que es el avión, pues si no se puede volar a un sitio, pues puedes volar a otro, y entonces en ese sentido estamos menos afectados que otras industrias que sí que tienen mucha más implicación, ya lo dije antes, como es el caso pues, de los hoteles, por ejemplo, otro tipo de industrias más atadas al territorio. Pero en cualquier caso, y en resumen, yo creo que realmente tenemos que ser conscientes, digamos que hoy en día tenemos un sistema de transporte aéreo, y eso incluye todo, no solo las compañías aéreas, pues mejorable, por supuesto, pero inimaginable hace no tantos años. Óscar. Pues yo creo que la limitación es la última de las medidas. Es decir, creo que se pueden hacer muchas más cosas antes que limitar, lo cual yo pienso que llegado al punto en el que hay que limitar, pues probablemente se haya que limitar, pero creo que hay muchas cosas que se pueden hacer antes. Y hablando de Ibiza, yo sé que habéis puesto en marcha muchas medidas ahora, pero probablemente son medidas que se tenían que haber puesto hace, yo me atrevería a decir, incluso lustros, ¿no? Es decir, que hoy, que leía en el periódico hoy, ¿no? Que se abre, que creo, una gran iniciativa, que es un gran parking disuasorio a las afueras de la ciudad de Ibiza, pues esos parkings disuasorios, que creo que es una gran iniciativa, pues creo que es una acción concreta de hacerlo. O regular el tráfico en Benirràs un día de estos de puesta de sol, pues se tenía que haber hecho mucho antes. O que tú hacías mención a tener un transporte público digno y que funcione y que te permita poder llegar a las playas más importantes con los tránsitos entre el aeropuerto, la ciudad, etcétera, pues son cosas que creo que habéis hecho muy acertadamente, pero que creo que si se hubieran hecho mucho antes, probablemente algunas de las limitaciones que habéis puesto en marcha quizás no se hubieran puesto, ¿no? Y luego yo creo que hay, si me permites, solo una reflexión, que es la necesidad de contarle mucho mejor a la sociedad lo que estamos haciendo. Creo que esto es algo que el sector turístico en su conjunto no ha hecho, quizás porque el sector turístico siempre ha sido un sector reconocido socialmente, donde bueno, pues se entendía que aportaba valor. Creo que eso también ha cambiado y que muchas de las cosas que nos contamos que hacemos, ¿no? Y las compañías aéreas, por ejemplo, están haciendo un extraordinario esfuerzo en reducir su huella ambiental, vosotros intentando que los destinos funcionen mejor. Creo que eso hay que trasladarse a la sociedad, porque muchas veces no le llega. Y bueno, desde Esteltur hemos puesto esa piedrecita con el proyecto de turismo que suma, con la idea de que todo lo que vamos haciendo, tanto las empresas como los responsables políticos que tenéis, bueno, pues también ese papel con vuestras políticas de favorecer un turismo mejor, que la sociedad lo perciba y que seamos conscientes de que para que eso lo haga tenemos que hablar en sus códigos, tenemos que contárselo en redes sociales, lo tienen que ver en el espacio público, de que estamos trabajando para que ese turismo sea un turismo que realmente pues, sume y a su bienestar, que es lo que todos deseamos. Me van diciendo que ya hemos agotado el tiempo y hemos hablado pues, de eso, de barcos, de aviones, de puertos, de aeropuertos, hemos hablado de turismo, pero en definitiva hemos hablado de personas, de la conectividad, que es ese instrumento necesario para generar oportunidades y para generar esa prosperidad de las personas y de los destinos. Y durante muchos años hemos competido y hemos medido el éxito por la cantidad. Más era mejor, ahora se ha dado la vuelta, ahora ya más no tiene por qué ser mejor. Hoy competimos por gestionar mejor, por tener mejores infraestructuras, mejores recursos, servicios y en definitiva trabajamos para mejorar los destinos, ¿no? Y
y siempre pensando en las personas, en los residentes, en los que están en el territorio. Ese respeto que me comentabas ayer, que es importante que el que visita se sienta como en su casa, pero que respetando evidentemente el entorno y a las personas que viven allí mismo. En Ibiza estamos intentando pues avanzar en este camino, abriendo nuevas vías, garantizando que el éxito turístico que tenemos pues siga siendo compatible con la calidad de vida que necesitamos y que todos esperamos y en definitiva que cualquier decisión que se tome, y esto me ha quedado también muy claro, lo habéis explicado muy bien, necesita de ese diálogo, de esa escucha, de esa planificación antes de tomar una decisión. Por lo tanto, Elena, Javier, Óscar, muchas gracias por vuestra visión, por vuestra generosidad, por compartir con nosotros esta mañana de sábado del mes de julio y sin duda alguna vuestra experiencia nos servirá para seguir mejorando como destino turístico, pero sobre todo como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias.